Chal tejido a crochet. Vamos a aprender a tejer este chal o esto que en realidad es una media forma con su patrón. Bien, este es nuestro patrón. Lo dejo unos segundos para que puedan hacer captura de pantalla para quienes ya lo tienen más claro. Este patrón lo vamos a comenzar a leer desde el centro. Bien, aquí lo que tenemos es una cadena de inicio que en principio aparentan ser 4, pero aquí si contamos todas estas tenemos 4 más 3 de aquí, ¿verdad? En total tenemos 7. Después tenemos una vareta que va picada en nuestra primer cadena sin contar el punto de orillo, y después tenemos nuevamente 3 cadenas al aire más y volvemos a picar en vareta en este punto. Voy a trabajar con una aguja 7 ceros que es equivalente a una aguja 2,5 o 3. Hago mi primer punto o punto de orillo y comienzo a hacer cadenas. En una primera instancia voy a hacer 4, ahí tengo las 4, y ahora voy a hacer 3 más. Es decir que en total hago 7, ¿bien? Ahora voy a tomar lazada, voy a saltear a mi punto de orillo, es decir, en este no voy a picar, ves que hasta cuesta picar, ¿sí? Voy a picar en el que sigue, ¿bien? Recuerda que es importante trabajar con el orillo para evitar desarmes. Aquí hago mi primer vareta y ahora voy a hacer 3 cadenas más, 1, 2 y 3. Y donde he picado en mi vareta voy a volver a hacer una vareta. Y esta es mi primera vuelta. Ahora volvemos a nuestro patrón y tenemos que hacer la vuelta número 2. Estos números que están abajo nos están indicando el número de vuelta al que nos encontramos. Bien, aquí tengo mi cadena de elevación y comienzo a contar todas las varetas que tengo. Por estas 3 cadenas que tengo de base, tengo que hacer 7 varetas. Es decir, mi cadena de elevación más el grupo de 7 varetas. En la vareta central tengo que hacer una vareta y nuevamente repito la secuencia. Todo lo que haga de un lado lo tengo que hacer del otro. Bien, entonces aquí nuevamente 7 varetas y termino la vuelta con un punto de orillo. Es decir, 7 varetas más mi punto de orillo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ahora voy a hacer la rotación del tejido. Me voy a elevar con 3 cadenas al aire. Y donde he hecho las cadenas al aire de base, aquí, voy a hacer 7 varetas. ¿Bien? En este caso, mi cadena de elevación no cuenta como punto, es decir que necesito la cadena de elevación y 7 varetas, ¿bien? Ahora voy a hacer la cuarta, ahora la quinta, sexta y séptima, ¿bien? Ahora lo que viene es controlar que estas sean 7 siempre, y donde tengo mi vareta central siempre va a ir una vareta. Siempre tengo que hacer mi vareta central, no lo olvides, ¿sí? Ahora, lo mismo que he hecho de un lado, voy a hacer del otro. Es decir, que ahora tengo que hacer 7 varetas más un punto de orillo, ¿bien? Entonces, todo lo que haga de un lado hasta el centro lo tengo que replicar en el otro lado, ¿sí? Y es así como queda nuestra segunda vuelta. Volvemos al patrón y aquí lo que tenemos es nuestra vuelta número 3. Tenemos en principio 3 cadenas de elevación y 3 cadenas al aire. Una vareta que vuelve a picar en este extremo que es mi punto de orillo. Cadena al aire, salteo 2 puntos de base y hago 3 varetas consecutivas. ¿Bien? Ahora cadena al aire, salteo 2 puntos de base, hago una vareta, 3 cadenas al aire y llego a mi vareta central. De aquí en adelante tengo que repetir exactamente la misma secuencia. 3 cadenas al aire, punto vareta, es decir que estas 3 varetas tienen el mismo punto de base, cadena al aire, salteo 2 puntos de base y hago nuevamente mis 3 varetas consecutivas tal cual lo he hecho del otro lado. Cadena al aire, hago una vareta que va picada en este extremo en mi punto de orillo o cadena de elevación de base, 3 cadenas al aire y termino mi vuelta con una vareta y que es también mi punto de orillo. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Ahora hago la rotación del tejido y voy a hacer nuevamente una cadena de elevación de 3. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? En el primer punto tengo que volver a picar, pero voy a hacer primero 3 cadenas al aire.
tomo lazada y vuelvo a mi primer punto a picar en vareta. Bien, ahora lo que voy a hacer es tomar lazada, saltear 2 puntos de base, 1, 2, y picar en punto vareta. 3 varetas seguidas. En el siguiente punto hago la segunda y en el siguiente la tercera. Ahora nuevamente voy a hacer una vareta. Tomo lazada e identifico mi punto central. Si me cuesta identificar esto, puedo abrirlo al tramado. Y en el punto central es que voy a hacer una vareta. 3 cadenas al aire, vareta nuevamente en el mismo punto, que es mi centro, ¿sí? 3 cadenas al aire nuevamente y vuelvo al mismo punto a picar en vareta. Bien, aquí ya estamos pasando un poco el centro. Bien, entonces ahora lo que nos toca es replicar esto. Entonces salteo 2 puntos de base y hago 3 varetas una al lado de la otra. Ahí voy por la segunda y ahora la tercera. Ahora nuevamente la vareta del extremo, salteo 2 puntos de base y en el último punto de este voy a picar en punto vareta. 3 cadenas al aire y en el mismo lugar voy a volver a picar en vareta. Y es así como nos queda nuestra tercera vuelta. ¿Bien? Ahora vamos a volver a nuestro patrón y vamos a hacer la cuarta vuelta. ¿Bien? En este caso ya empezamos a ver cómo las vueltas se comienzan a repetir. Aquí tenemos el número 4 que nos está indicando el número de vuelta. Cadena de elevación, 7 varetas picadas en las 3 cadenas al aire, una cadena al aire y en mis 3 varetas de base, una vareta en el centro. Cadena al aire, 7 varetas y aquí tengo mi vareta central. Tengo las 7 varetas nuevamente, cadena al aire, mi vareta sola, cadena al aire y las 7 varetas. Termino la vuelta con el punto de orillo. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Es así como habíamos quedado en la vuelta anterior. Ahora lo que vamos a hacer nuevamente es cadena de elevación. 1, 2, 3. Y donde tengo las cadenas al aire de base, voy a picar con 7 varetas, ¿sí? 7 varetas más mi cadena de elevación. Recuerda que los extremos van a llevar de un lado la cadena de elevación y del otro lado el punto de orillo. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, siempre recuerda llevar el control de la cantidad de puntos. Ahora cadena al aire y en el centro de mis 3 de base, ¿te acuerdas que habíamos hecho 3 varetas consecutivas? Hago una vareta. Cadena al aire nuevamente y paso directamente a las cadenas al aire que tengo de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, 7 varetas. Ahora sí o sí, nuevamente mi punto central, donde hago una vareta. Y todo lo que he hecho hasta aquí lo hago del otro lado. 7 varetas aquí. Ahora lo que tengo que hacer es cadena al aire, tengo mis 3 varetas seguidas de base y en el centro voy a picar en vareta. Una cadena al aire y paso directamente a las cadenas al aire que tengo de base. Como es un extremo, tengo que hacer 7 varetas más mi punto de orillo. Y es así como nos queda nuestra cuarta vuelta, ¿bien?
Recuerda que es importante llevar el control de la cantidad de puntos. Ahora volvemos a nuestro patrón, tenemos que hacer la vuelta 5 y vas a empezar a notar la similitud que tienen nuestras vueltas impares. Por ejemplo, la 3, la 5, la 7, la 9 y así, ¿bien? Aquí tenemos en nuestra vuelta 5 cadena de elevación más 3 cadenas al aire. Volvemos en vareta a picar en el primer punto. Cadena al aire, salteo 2 puntos de base y tengo 3 varetas consecutivas. Cadena al aire y paso a picar directamente donde tengo mi vareta sola. Hago una vareta, 3 cadenas al aire y una vareta. Nuevamente una cadena al aire, salteo 2 puntos de base y hago mis 3 varetas consecutivas. Cadena al aire y voy a picar en vareta en mi punto central. Hago 3 cadenas, una vareta, 3 cadenas y una vareta. Bien, y este es mi centro calado. Ahora sigo con una cadena al aire, salteo 2 puntos de base y tengo mis 3 varetas consecutivas. Cadena al aire y pico donde tengo mi vareta sola de base con una vareta, 3 cadenas al aire y una vareta. Nuevamente cadena al aire, salteo 2 puntos de base y hago mis 3 varetas consecutivas. Nuevamente hago una cadena al aire y voy a picar directamente aquí en este extremo, hago una vareta, 3 cadenas al aire y una vareta. Ahora, para la quinta vuelta vuelvo a hacer cadena de elevación de 3, 3 cadenas al aire y voy a volver al primer punto aquí, perdón se me ha caído la aguja, con un punto vareta. Ahora cadena al aire, salteo 2 puntos de base y voy a picar en vareta. Voy a hacer 1, 2 y 3. Nuevamente cadena al aire y donde tengo mi vareta sola de base voy a picar en vareta. Bien, ahora voy a hacer 3 cadenas al aire, voy a volver al mismo punto a picar en vareta. Bien, nuevamente voy a hacer una cadena al aire y ahora salteo 2 puntos de base y en el tercero voy a hacer mi secuencia de 3 varetas seguidas. 2 y 3. Bien. Ahora cadena al aire, ya estoy en el centro, identifico mi punto central y voy a hacer una vareta. Ahora 3 cadenas al aire, vuelvo al mismo punto de base, al punto central, pico en vareta, 3 cadenas al aire nuevamente y vuelvo a picar en vareta en el mismo punto. Esto es mi centro, ¿bien? Ahora tengo que repetir secuencia. Hago una cadena al aire, salteo 2 puntos de base y hago las 3 varetas que son seguidas. 1, 2 y 3. Ahora cadena al aire, donde tengo mi vareta sola voy a picar en vareta, 3 cadenas al aire, vuelvo a picar en vareta. Bien, ahora una cadena al aire, salteo 2 puntos de base, pico en vareta, 1, 2 y 3. Bien, cadena al aire, voy al extremo, 1, 2 y aquí en esta parte hago una vareta, 3 cadenas al aire y una vareta en el mismo lugar. Bien, entonces es así como queda nuestra quinta vuelta. Volvemos a nuestro patrón y empezamos a observar que nuestras vueltas pares comienzan a ser similares. Aquí tenemos nuestra cadena de elevación, 7 varetas que van picadas en las 3 cadenas al aire que tengo de base, una cadena al aire y una vareta que va picada en el centro de las 3 varetas que tengo de base. Cadena al aire, nuevamente las 7 varetas que van picadas en las 3 cadenas al aire de base, una cadena al aire, una vareta picada en el centro de mis 3 varetas de base, cadena al aire, mi grupo de 7 varetas, llegamos al centro, mi vareta central, grupo de 7 varetas, cadena al aire, una vareta, cadena al aire, 7 varetas, cadena al aire, una vareta, cadena al aire, mi grupo de 7 varetas y mi punto de orillo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? En principio esta es la secuencia que vamos a repetir en todas las vueltas.
Ahora hacemos para la sexta vuelta cadena al aire. Aquí donde tengo mis cadenas al aire de base, comienzo a trabajar en varetas. ¿Cuántas tengo que hacer? 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Bien? Las cuento, ahora hago una cadena al aire y vas a ver que tienes tus 3 varetas de base. Si observas el tejido vas a notar que tenemos las 7, después las 3 y ahora nos toca una sola. ¿Ves cómo sigue el dibujo? Entonces ahora hago una cadena al aire y voy a las cadenas al aire que tengo de base, donde vuelvo a hacer las 7. ¿Bien? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora cadena al aire y donde tengo estas 3 voy a hacer una en el centro, cadena al aire, en las cadenas al aire que tengo de base vuelvo a hacer 7. Bien, es así como va quedando. Ahora, sí o sí, mi vareta central siempre va a ir una vareta aquí en el centro y tengo que repetir la misma secuencia con la que he llegado hasta aquí. Entonces aquí van 7 varetas. Cadena al aire, donde tengo mis 3 varetas de base, pico en vareta en el centro, cadena al aire, voy a mis cadenas al aire de base, nuevamente 7 varetas, aquí nuevamente tengo las 3 varetas, cadena al aire, en la central voy a picar en una vareta, cadena al aire, salteo a las cadenas al aire que tengo de base, donde nuevamente voy a hacer 7 varetas y como estoy en el extremo hago 7 varetas más un punto de orillo. Y es así como vamos a completar nuestra vuelta 6. A partir de aquí esta secuencia comienza a repetirse, esta vuelta 6 y la vuelta que viene, así hasta lograr el largo que deseas. Vamos a volver a nuestro patrón, aquí vamos a hacer nuestra vuelta 7 y ya todas nuestras vueltas impares van a ser igual y todas nuestras vueltas pares van a ser igual, ¿bien? Entonces aquí empezamos con las 7, tenemos 3 cadenas de elevación más 3 al aire, volvemos en punto vareta a picar en el primer punto, igual que hemos hecho en la vuelta 5. ¿Bien? Luego hacemos una cadena al aire, nuestras 3 varetas consecutivas, cadena al aire, picamos en punto vareta, 3 cadenas al aire, picamos en punto vareta, nuevamente hacemos una cadena al aire y tenemos nuestro grupo de 3 varetas consecutivas, cadena al aire, una vareta, 3 cadenas al aire, una vareta, cadena al aire, nuestro grupo de 3 varetas consecutivas, cadena al aire y llegamos al centro. Vareta, 3 cadenas al aire, vareta, 3 cadenas al aire y vareta. Y desde aquí repetimos la secuencia en modo invertido, ¿bien? Para que de aquí en adelante puedas seguir solo o sola, ¿bien? Hago las 3 cadenas de elevación, 3 cadenas al aire y vuelvo al primer punto a picar en vareta. ¿Por qué? Porque en la vuelta anterior he hecho las de 7. En esta vuelta me toca esto, ¿bien? Hago la cadena al aire, salteo 2 puntos de base, ves que tengo aquí las 7, salteo 2 puntos de base y hago las 3 varetas que son seguidas, ¿bien? Ahí tengo la segunda y ahora hago la tercera, ¿sí? Ahora cadena al aire de base y donde tengo esta vareta sola voy a hacer una vareta, 3 cadenas al aire y nuevamente vareta.
Bien. Ahora cadena al aire, donde tengo las 7 varetas solas, salteo 2 puntos de base y hago las 3 varetas. Ten en cuenta que tenemos 7 de base. Entonces yo tomo los 3 centrales, me quedan 2 de cada extremo, ¿bien? Ahí tenemos las 3, cadena al aire, salteo donde está mi vareta sola, hago un punto vareta, 1, 2, 3 y vuelvo al mismo punto a picar en vareta. En principio el diseño se forma en estas dos filas, en la anterior y en esta, ¿bien? Ahora cadena al aire, salteo los 2 puntos de base, tengo mi grupo de 7 de base, ¿bien? Entonces hago 3 varetas seguidas. Bien, ahora cadena al aire, ya estoy en el centro, identifico mi centro y aquí hago esta secuencia. Vareta, 3 cadenas al aire, vuelvo al mismo punto a picar en vareta, 3 cadenas al aire y vuelvo al mismo punto a picar en vareta. Y es así como nos queda, ¿bien? Ahora de aquí en adelante lo que tengo que hacer es repetir secuencia. Tengo mi grupo de 7 de base, entonces salteo 2, hago las 3 varetas que son seguidas una al lado de la otra, cadena al aire, salteo al punto que tengo solo aquí de varetas, hago la vareta, 3 cadenas al aire y vuelvo a picar en vareta al mismo punto, ¿bien? Cadena al aire, salteo 2, es mi grupo de 7, entonces salteo 2, hago 1, 2 y 3, ¿bien? ¿Ves cómo se va formando? Aquí donde está sola es que termina. Donde tengo la vareta sola, hago vareta, 3 cadenas al aire y vuelvo al mismo punto en vareta. Cadena al aire, salteo 2 puntos de base, 1, 2 y 3 y ya me toca el extremo. Entonces cadena al aire y en el último punto pico en vareta, 3 cadenas al aire y nuevamente vareta aquí, ¿bien? Ahí estamos. Entonces es así como va quedando nuestro tramado. Vamos a ver una vuelta más para que no te queden dudas. Bien. Vamos a volver a nuestro patrón y como habíamos visto, nuestras vueltas pares comienzan a repetirse, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra cadena de elevación, nuestro grupo de 7 varetas, cadena al aire, vareta, cadena al aire, grupo de 7, cadena al aire, vareta, cadena al aire, grupo de 7, cadena al aire, vareta, cadena al aire, grupo de 7, nuestra vareta central y ahora de modo invertido repetimos exactamente lo mismo que hemos hecho hasta llegar hasta aquí, ¿bien? Y esto es lo que significa esta línea que vamos a observar en muchos patrones. Significa que a partir de aquí estas son las vueltas que hay que repetir, 7 y 8, 7 y 8, es decir, una par y un impar, ¿bien? Entonces hacemos 3 cadenas al aire, aquí tengo cadenas al aire de base, ¿bien? Entonces hago 7 varetas. Es decir, que las vueltas se van repitiendo, estas dos, la anterior y esta, ¿bien? Ahí hago 4, 5, 6 y 7, ¿bien? Ahí tengo mi grupo de 7. Cadena al aire, donde tengo las 3 varetas solas, hago una en el centro, ¿ves? Cadena al aire nuevamente y paso donde tengo cadenas al aire de base, donde nuevamente hago las 7. Espero que se esté comprendiendo lo que es el tramado en sí mismo y cómo se forma en estas dos vueltas, ¿bien? Entonces, si te ha quedado alguna duda, me lo haces saber en los comentarios, así lo vemos con el patrón, ¿bien? Cadena al aire, aquí hacemos una vareta, ¿sí? Cadena al aire y ahora siempre donde tenga las 3 cadenas al aire de base voy a hacer 7 y donde tenga
las 3 varetas solas, tengo que hacer 1. Bien. Donde tenga las 7 varetas, tengo que hacer 3. ¿Se entiende, verdad? Ahí hago las 7. Cadena al aire, tengo 3 varetas de base, entonces hago una. Ahí va, cadena al aire. Tengo 3 cadenas al aire, entonces van 7 varetas. Ahora estoy en mi punto central, sí o sí vareta. Y ahora repito toda la secuencia, ¿bien? Y es así como va a ir creciendo tu tramado hasta lograr el largo que deseas. Espero que te haya gustado, que puedas lograrlo y si te ha quedado alguna duda me lo haces saber en los comentarios.